Hablábamos hace un ratito del tema de la emigración, porque Donald Trump accede al poder político con un mensaje anti-inmigración y luego ha aplicado una política antimigratoria que va incluso contra también población cubana migrante en Estados Unidos que fue privilegiada durante muchos años, ¿no? Exactamente. Y hay una enorme contradicción entre esta comunidad cubana de Miami, que le están tratando de convencer de que hay que apoyar a Trump, seguir apoyando porque va a conseguir la libertad de Cuba, y a la vez es gente a la que están persiguiendo el ICE para deportarlos del país, ¿no? Bueno, pero leíamos informaciones bien curiosas. David Ramírez nos dice: existe una relación directa entre las medidas coercitivas de Estados Unidos y la migración, con la relajación del bloqueo de Estados Unidos por Barack Obama. Entre 2016 y 2018 no solo disminuyó la inmigración irregular cubana. En solo 2 años, 2016 y 2017, más de 25.000 cubanos y cubanas regresaron a Cuba. Sin embargo, en el periodo de la implementación de la política de las más de 240 medidas nuevas sancionatorias contra la economía cubana en la primera administración de Donald Trump, de repente la inmigración cubana hizo así. Claro. Es decir, los que están en contra de que haya migrantes, los que están en contra de que entren personas a su territorio, provocan la migración. Y lo mismo pasó con Venezuela. Hay una relación directamente proporcional entre el bloqueo absoluto a la economía de Venezuela y las millones de personas que salieron del país. Muchas de ellas, por supuesto, a Estados Unidos, porque es el país rico más cercano. Además que había una comunidad venezolana de acogida que facilita la labor, etcétera, etcétera. Luego eso fue facilitado por el parole humanitario de Joe Biden, que les dio pues un estatus legal, pero después llegó Donald Trump y todo eso lo canceló con carácter retroactivo, algo yo creo que es absolutamente ilegal, pero bueno, esta gente hace lo que les da la puñetera gana. Y entonces ahora están en un limbo, están perseguidos por la policía de inmigración, etcétera, etcétera. Pero yendo a lo central de todo esto, si Donald Trump quiere reducir los migrantes de 2 países llamados Cuba y Venezuela, ya sabe lo que tiene que hacer: levantar las sanciones, quitar el bloqueo. En el caso de Cuba está clarísimo. Barack Obama no hizo nada, excepto permitir 12 categorías de viajes y fomentar un pequeño turismo sui generis mínimo de Estados Unidos a Cuba, porque el turismo seguía siendo prohibido. Bueno, con eso generó negocios particulares, dio dinero también a empresas, hoteles del Estado cubano y empresas mixtas, movió la economía cubana, al menos en algunas zonas del país, mejoró el presupuesto público y creció la economía de la isla. Conclusión: se redujo la emigración. Conclusión: volvieron muchas personas a Cuba, muchas de ellas incluso a montar negocios precisamente destinados a atender a esos turistas sui generis de Estados Unidos. ¿Qué es lo que tendría que hacer Trump en su mente antimigratoria? Hacer lo mismo. Y es curioso, José, que estas medidas de la administración Obama se fue extendiendo y parecía Cuba, bueno, que estaba surgiendo desde el fondo antes, novedades en el sistema, bueno, novedades en el sistema económico cubano, con figuras dentro de la economía que no estaban implementadas. Había otro sistema, pero se ha ido poco a poco modernizando, pudiéramos decir, y ampliando el sistema empresarial cubano. Empezó, bueno, recordamos por las Paladares, estos negocios incluso de familia, Restaurantes familiares,
y se fue poco a poco extendiendo, ¿no?, a otros sectores de la economía cubana. Sin embargo, no es suficiente para Estados Unidos. O sea, no es suficiente. Sigue diciendo las mismas narrativas, no, multiplicar esa narrativa como de Estado fallido, que el comunismo que no funciona, que la clase dirigente cubana que no es capaz, etcétera. Y todo eso con un bloqueo más recrudecido. O sea, medidas que toma Cuba para zafarse. Es una guerra, es una pelea. Pues Estados Unidos implementa otra mentira, y el caso, por ejemplo, estamos hablando de fenómenos que uno dice, pero los sonidos sónicos, esos que atacaban a los diplomáticos de Estados Unidos. Vamos, y únicamente a ellos, a los que están en Guantánamo, no. A la base ilegal que tiene Estados Unidos en esa tierra cubana, pues no, ahí no. Y también ellos hablan de, bueno, que nosotros no fuimos, ¿no? Dicen, nosotros no fuimos, pero ¿qué hace Cuba, un país como Cuba, en la lista espuria de países que supuestamente patrocina el terrorismo? Bueno, eso es una figura que permite más sanciones, perdón, que permite multiplicar la agresión en un sector tan vital para cualquier país como el sector económico. Pero después dice, nosotros no... parece que piensa que la gente no tiene, las personas no tienen memoria, cuando fue el mismo individuo incalificable, Marco Rubio, el que dijo que encima del bloqueo, las 243 medidas fue hecha por él, medidas contra Cuba. Entonces tratan pasan unos días que cree que la gente no tiene memoria, que la gente se desconectó de eso, entonces meten otra mentira más. Y es de un cinismo y una perversidad y de una criminalidad extrema, máxima. Y bueno, contra eso está luchando el pueblo cubano. Un pequeño detalle informativo histórico para acabar este punto. Lázaro ha hablado de los paladares y vamos a recordar por qué se llaman paladares en Cuba. Esta figura, que son los restaurantes caseros, se llama paladares porque en los años 90 se veía en Cuba una novela brasileña donde el restaurante se llama Paladar. Exacto, y entonces, a partir de ahí, no había restaurantes privados en ese momento en Cuba. Fidel los legalizó e inmediatamente la gente empezó a llamar a estos restaurantes caseros como paladares. Bueno, es algo que mucha gente lo conoce, pero hay otra gente, han pasado el tiempo y posiblemente ni lo haya escuchado.